Hare Krishna, devotos, mis reverencias, todas las glorias de Srila Prabhupada. Bueno, espero que todos estén muy bien, muy felices en conciencia de Krishna. Muchísimas gracias una vez más por sintonizar este grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Hoy de nuevo estaremos indagando en el Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Para quienes no me conocen, mi nombre es Arjuna Saka Das. Les estoy hablando desde Mar del Plata, en la República Argentina. Quiero agradecer a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires que sostienen este servicio online de estudio de los libros de Srila Prabhupada, en particular del Bhagavad Gita tal como es. Y especialmente quisiera agradecer a Chitrak Prabhu, que siempre tiene la enorme gentileza de dejarme formar parte de este grupo y de participar como uno de los oradores. Así que Chitrak Prabhu, muchísimas gracias. Hoy estamos con el Bhagavad Gita 2.48. Vamos a leer el texto 48 del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es. Vamos a hacer como siempre una lectura del sánscrito, luego la traducción de su divina gracia, después el comentario de Srila Prabhupada y al final aprovechamos y agregamos algunas palabras extras. En el mientras tanto, quien quiera comunicarse, quien esté del otro lado y quiera participar activamente del encuentro del día de hoy, bueno, sepan que este tablero tiene un espacio de comentarios. Así que ahí pueden escribir y si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen aportes o comentarios a cualquiera de las cosas que se van a ir mencionando el día de hoy, bueno, pueden directamente escribir en el sector de los comentarios y yo voy a ir leyendo eso periódicamente para también hacer sus aportes. Por ejemplo, ya están saludando del otro lado Sara, Hare Krishna. Sara, muchas gracias por estar, Santa. Hare Krishna, buenas tardes, mis reverencias. Bueno, mis reverencias también para usted. Y cualquier otro que esté del otro lado, si quiere participar durante estos minutos que estaremos acá transmitiendo en vivo, también pueden aprovechar esa sección de los comentarios. Antes de hacer la lectura del día de hoy, vamos a una pequeña invocación, vamos a cantar unos mantras. Después del canto de mantras, vamos a hacer una especie como de resumen o vamos a contextualizar un poco dónde estamos en este momento en la conversación del Bhagavad Gita y después finalmente nuestra pequeña charla sobre el 2.48 del Bhagavad Gita tal como es. Así que vamos con la invocación, voy a recitar unos mantras, ustedes del otro lado si quieren también pueden cantar conmigo en sus casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces devotos, habiendo hecho nuestra invocación del día de hoy, vamos a ir a la lectura, pero antes de la lectura quisiera un poco darle un contexto a qué está sucediendo en este momento del diálogo entre Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo número 2, intitulado Resumen del contenido del Gita, y como ese título así menciona, este capítulo es justamente un compendio, una forma condensada de los grandes temas que se van a ir desarrollando a lo largo de la conversación entre Dios y el hombre, entre Krishna y Arjuna. Eh, Como siempre decimos, el Bhagavad Gita tiene 5 temas principales. Hay muchos temas en el Bhagavad Gita, pero 5 se consideran principales. Kala, el tiempo; Karma, las actividades; Prakriti, la naturaleza material; Jiva, el alma; Ishvara, Dios. Son los 5 temas principales del Bhagavad Gita. También se habla sobre el Dharma, ¿sí? El deber. Hoy justamente vamos a hablar sobre la cuestión del Dharma en el Bhagavad Gita. Se habla de la noción de yoga, de este contacto o esta conexión con lo divino, con lo trascendente. Hoy también se va a mencionar la ciencia del yoga en el verso 48. Se habla de mente, manas, ¿sí? Hay mucho de psicología del yoga en el Bhagavad Gita. Se habla de las gunas, de las modalidades, de la naturaleza material. Bueno, hay muchos temas en el Bhagavad Gita, 5 son los principales.
Y en este segundo capítulo, básicamente se resumen, se repasan, se anticipan todos esos temas fundamentales que se van a ir charlando a lo largo del Bhagavad Gita. Distintas secciones de este segundo capítulo del Bhagavad Gita van a ir tocando distintos temas, ¿sí? Distintas temáticas de las que mencioné recién. Y en este momento del Bhagavad Gita, aquí alrededor del texto número 48, de lo que se está hablando es acerca del Dharma, del deber, ¿sí? Hoy vamos a dar una explicación muy breve, muy introductoria, superficial de la cuestión del Dharma, porque la verdad es que el Dharma es uno de los temas más complejos que tiene el Bhagavad Gita. Complejos no por el tema en sí, sino complejo para el entendimiento occidental. No hay ninguna palabra en nuestro idioma castellano que englobe, que pueda reunir todo lo que significa Dharma en sánscrito, ¿sí? Todas estas palabras, Dharma, Guna, Manas, Yoga, Karma, son todas palabras de un idioma muy antiguo llamado sánscrito. Este sánscrito es el idioma original de la cultura del yoga, es el idioma en que todos los textos del yoga están escritos, entre ellos el Bhagavad Gita, que es un gran manual del yoga. Y el sánscrito tiene mucha riqueza, mucha profundidad, ¿sí? Es un idioma muy complejo, no es un idioma simple, un idioma sencillo. Y una misma palabra puede tener muchas acepciones, o sea, una misma palabra puede tener muchos significados distintos, de acuerdo al contexto, a cómo está conjugado, cómo está unida o fusionada con otras palabras. Entonces es bastante difícil poder, digamos, penetrar completamente el sánscrito. Y en la traducción, o cuando se empieza a traspolar a otros idiomas, también está la dificultad de la traducción. Y la realidad es que no hay ninguna palabra en el español o en el castellano que nos permita englobar todo lo que significa Dharma en sánscrito. Por eso, cuando ustedes lean el Bhagavad Gita, van a ver que las traducciones de Srila Prabhupada son diversas a lo largo del diálogo. A veces Prabhupada traduce Dharma como deber, a veces como religión. Le da distintas traducciones de acuerdo, digamos, al contexto en que está dentro del diálogo del Bhagavad Gita. Dharma además puede significar virtud, significa justicia. Hay muchos, tiene que ver con los principios éticos y morales de una persona, tiene que ver con los compromisos, las responsabilidades. O sea que es muy complejo el tema del Dharma, no lo vamos a agotar el día de hoy, pero sí lo vamos a mencionar en el contexto en que está mencionado en esta parte del diálogo del Bhagavad Gita, que es el tema del deber, ¿sí? ¿Qué son los deberes? Son los compromisos, las responsabilidades que tiene el ser humano. Distintos seres humanos obviamente tienen distintos compromisos. Por ejemplo, nuestro presidente tiene obligaciones, deberes, responsabilidades de mandatario, mientras que cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano argentino no tiene los mismos deberes que tiene el presidente. Tenemos deberes en común porque todos somos ciudadanos argentinos, pero él tiene una responsabilidad que por ahí otros profesionales o otras profesiones no tienen. No es lo mismo, por ejemplo, el deber de un hombre que el de una mujer, de un niño que un anciano, que una persona casada, que una persona soltera. Todos tenemos distintos deberes, por lo menos en nuestro aspecto social material. Pero al mismo tiempo, como entidades vivientes, independientemente de nuestra profesión, independientemente de nuestro género, independientemente de nuestra nacionalidad, nuestro credo, independientemente de cualquier designación material, como almas, todos tenemos un único deber, y es que todos somos sirvientes de Dios. Entonces, eso es básicamente una explicación desde el ángulo que lo vamos a ver el día de hoy, a la cuestión de Dharma, ¿sí? Esta idea de que el ser humano tiene deberes y obligaciones. La palabra que menciona Srila Prabhupada, la van a ver, es deberes prescritos, ¿sí? Tenemos compromisos como seres humanos. Si no cumplimos con esos compromisos, entonces no nos comportamos humanamente, ¿sí? No nos comportamos para ser humanos. No estamos en la plataforma de vida
de la condición humana. Tenemos deberes desde lo material, social, y después tenemos deberes desde lo espiritual, devocional, ¿sí? Y eso es un poco un anticipo a lo que se viene el día de hoy. Y hoy también se va a hablar acerca del yoga. En el Bhagavad Gita hay muchas definiciones de yoga a lo largo del Bhagavad Gita. Tanto Krishna como Arjuna, como incluso Srila Prabhupada en sus comentarios, va a ir definiendo el yoga desde muchos ángulos distintos. La definición básica de yoga es que también es una palabra en sánscrito y significa vínculo, conexión, relación, y tiene que ver con la unión entre el alma, lo que nosotros somos en esencia, con Dios, con el Ser Supremo o el Alma Suprema. Ese vínculo, esa conexión entre las entidades vivientes y el Ser Supremo, a eso se denomina yoga. Esa es una definición de base. En los Yoga Sutras de Patanjali, por ejemplo, que es un texto muy fundamental del estudio del yoga, también se denomina yoga a el ejercicio que uno hace para controlar los impulsos de la mente. Entonces todo intento de control mental es un ejercicio de yoga. Y de un poco de eso también se va a hablar el día de hoy en este verso 2.48. Pero bueno, sin anticiparme demasiado, voy a ir un poco al contexto de lo que vamos a leer el día de hoy. Hoy vamos a leer el texto 48, pero vamos dos textos antes, ¿sí? Vamos a retrasar un poco, vamos a ir hacia atrás en los casilleros, vamos a ir al 2.46 y el 2.47. O sea, vamos a leer los textos 46 y 47 para ver un poco el contexto de lo que está charlando Krishna y Arjuna, y vamos a ver cómo en este momento lo importante es el tema del Dharma o del deber. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Tú tienes el derecho a desempeñar tu deber prescripto, mas no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Esos son los textos 46 y 47 del Bhagavad Gita, y como ven, el tema principal es el propósito, los deberes, ¿sí? Las responsabilidades, las metas, los objetivos del ser humano. Se mencionan los Vedas, ¿sí? Los Vedas es el marco teórico o la bibliografía principal en donde está inserta la cultura del yoga, ¿sí? Todos los preceptos del yoga surgen de los Vedas, de este compendio de información antiguo de la humanidad. Todo lo que tiene que ver con la tradición y la cultura, la práctica del yoga, tiene que ver necesariamente con los Vedas. No hay yoga sin Vedas, ¿sí? Yoga es la práctica y Vedas es el marco teórico de donde sale esa información. Podríamos decir que yoga es práctico, Veda es teórico, ¿sí? Como cuando uno va a la universidad y tiene clases prácticas y clases teóricas. Bueno, similarmente la teoría lo aprendemos desde los Vedas y la práctica la ejecutamos con la disciplina del yoga. Y también se menciona esto del Dharma, ¿sí? Del deber, y la necesidad que tenemos los seres humanos de cumplir con nuestras obligaciones. Jamás te apegues a no cumplir con tu deber, le dice Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita. ¿Y por qué este tema del deber al comienzo del Bhagavad Gita? Porque, bueno, uno de los temas principales en esta sección, en estos primeros 5 o 6 capítulos del Bhagavad Gita, es el tema de que que Arjuna no quiere participar de la batalla de Kurukshetra. Este diálogo del Bhagavad Gita sucede antes de una guerra. Es una guerra civil en el seno de una familia real. Esa familia se parte en dos por una discusión respecto a la sucesión al trono, y entonces se arma una batalla para resolver esta cuestión de sucesión, esta cuestión de quién va a ocupar el trono de la familia real. Y esa familia se parte en dos, se generan dos bandos, los Kurus por un lado, los Pandavas por el otro. Arjuna y Krishna están del lado del campo de batalla de los Pandavas. Ellos van a estar luchando para que acceda al trono Yudhishthir.
¿sí? El hermano mayor de Arjuna. Del otro lado, en el bando contrario, enfrente a Arjuna, están los Kurus. Son la misma familia, solo que se han separado en dos bandos. Y ahí Arjuna ve a su abuelo, a sus primos, ve a su maestro de armas, Dronacharya, la persona que lo entrenó en la ciencia bélica, en las artes marciales. Entonces cuando Arjuna llega al campo de batalla y ve que sus enemigos son su propia familia, él tiene una crisis. Tiene una crisis, lo que hoy podemos llamar un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Le genera una crisis el hecho de saber que él va a tener que guerrear, batallar, luchar contra su familia, contra sus parientes, contra sus familiares. Entonces lo primero que hace Arjuna al comienzo del Bhagavad Gita es renunciar, ¿sí? Él decide renunciar a sus actividades, a su deber prescrito. Él es un guerrero, él es alguien que tiene que sostener el Dharma, es alguien que tiene que luchar para que el bien triunfe. Pero bueno, afligido, confundido, entristecido, con este ataque de pánico que está sufriendo, él decide renunciar a sus actividades. Entonces él decide renunciar también a su deber de guerrero, a su deber de soldado, a sus obligaciones en el campo de batalla. Y Krishna, la persona que está ahí acompañándolo, guiándolo en este proceso, decide aconsejarle al revés, decide decirle, en vez de renunciar, poder prestar un servicio en el campo de batalla. Entonces ahí de a poquito se va desarrollando el diálogo del Bhagavad Gita, ¿sí? Entonces ese es el contexto de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué el Dharma es importante en este momento? Porque bueno, justamente Arjuna quiere renunciar a sus deberes como guerrero, como soldado, quiere irse al bosque a meditar, él quiere pasar de ser un kshatriya, un administrador, un líder, a ser un yogi, a ser un asceta, un meditador. Y Krishna le va a aconsejar al revés, de que no abandone su deber prescrito, y hoy lo vamos a ver en este texto 2.48. Karuña Nitai Das, Hare Krishna, mi reverencia Prabhu, mi reverencia para usted también, Héctor también, Hare Krishna, mi reverencia, gracias a todos los que están del otro lado. Recuerden que si quieren participar de la charla del día de hoy, pueden escribir ahí en la sección de comentarios. Si tienen preguntas, comentarios, aportes, sugerencias y demás, escriban y después yo voy a ir leyendo todo lo que aparece ahí en nuestra sección de comentarios. Así que hemos hecho el resumen, hemos hecho el contexto, hemos agradecido. Vamos a ir directamente a la lectura del día de hoy, 2.48 del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Voy a leer primero el sánscrito, luego la traducción y por último el significado de Srila Prabhupada. Al término de todo eso agregamos unas palabras para redondear la clase del día de hoy. Bhagavad Gita 2.48, el sánscrito dice lo siguiente: Yogasta kuru karmani sangam tua dayanjaya Siddhya siddho samo bhutva samatvam yoga yukchate. Ese es el sánscrito, el idioma original del yoga, en el texto 2.48. Vamos a la traducción de ese verso. Dice lo siguiente: desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. Repito la traducción: desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. Leemos entonces el significado, el comentario de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Krishna le dice a Arjuna que debe actuar en el plano del yoga. ¿Y qué es ese yoga? Yoga significa concentrar la mente en el Supremo mediante el control de los sentidos, los cuales siempre están perturbando. ¿Y quién es el Supremo? El Supremo es el Señor. Y como él mismo le está diciendo a Arjuna que pelee, Arjuna no tiene nada que ver con los resultados de la pelea. La ganancia o la victoria son asunto de Krishna. A Arjuna simplemente se le aconseja que actúe según los dictados de Krishna.
Seguir los dictados de Krishna es verdadero yoga, y eso se practica en el proceso denominado conciencia de Krishna. Únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna puede uno renunciar al sentido de propiedad. Uno tiene que convertirse en el sirviente de Krishna o en el sirviente del sirviente de Krishna. Esa es la manera correcta de desempeñar el deber con conciencia de Krishna, que es lo único que puede ayudarlo a uno a actuar en el plano del yoga. Arjuna es un kshatriya y como tal forma parte de la institución Varna Ashram Dharma. En el Vishnu Purana se dice que toda meta del Varna Ashram Purana es satisfacer a Vishnu. Nadie debe satisfacerse a sí mismo, como es la regla en el mundo material, sino que uno debe satisfacer a Krishna. Así que, a menos que uno satisfaga a Krishna, no puede observar debidamente los principios del Varna Ashram Dharma. Indirectamente, a Arjuna se le aconsejó que actuara tal como Krishna le había indicado. Ahí tenemos entonces el significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada de este texto 248 del Bhagavad Gita tal como es. Desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el verso del día de hoy. Vamos a ir trabajándolo un poquito todos juntos. Sergio también está del otro lado. Hare Krishna, Sergio, muchísimas gracias por estar. Gracias a todos los que están viendo en este momento, a todos los que van a ver después en diferido más adelante. Gracias una vez más a la gente de ISKCON Buenos Aires. Vamos a trabajar un poquito primero la traducción que da Srila Prabhupada de este verso. Comienza diciendo: desempeña tu deber de un modo equilibrado. ¿Sí? La palabra en sánscrito es yogastha. Prabhupada lo traduce aquí como equilibrado. Yogastha literalmente significa estar en yoga, o sea, estar en este estado de contacto, de vínculo con lo divino, con lo trascendente. ¿Sí? Prabhupada acá lo traduce como desempeñar el deber de un modo equilibrado. Y esto es importante, esto es muy importante, porque uno de los grandes conflictos que tienen las personas es con el cómo cumplir con el Dharma, cómo cumplimos con nuestros deberes. Por lo general, estamos tan agobiados por el mundo material, estamos tan en la vorágine de la vida material, estamos tan corriendo detrás de la zanahoria, que no desempeñamos nuestro deber, como Krishna aquí aconseja, de un modo de un modo equilibrado, sino todo lo contrario. Estamos haciendo lo que podemos de un modo desequilibrado. Krishna aquí aconseja desempeñar el deber de un modo equilibrado, pero estamos tan a las corridas, tenemos tantas actividades, tenemos familia, trabajo, vamos, venimos, subimos, bajamos, corremos, que el dinero, que el alquiler, que el boga, que las actividades, que el colegio, que el estudio. Hacemos tantas cosas a un ritmo tan vertiginoso que llega un momento que no estamos equilibrados, sino que estamos desequilibrados. Estamos desbalanceados, estamos desalineados y sufrimos con respecto al Dharma. No sabemos cuál es nuestro deber. Y en realidad el problema no es el Dharma. Nosotros sabemos perfectamente cuáles son nuestros deberes. El problema es que estamos tan a 1000, tan a 200 kilómetros por hora, que no podemos tener una mente equilibrada y racional. No podemos analizar la situación que nos toca. Entonces ese desequilibrio, estar tan en la fluctuancia de la materia, en el sube y baja psicoemocional de la vida material, están tan apegados a la modalidad de la pasión, Raja Guna, nos impide el discernimiento, nos impide la reflexión, nos impide la meditación, el análisis, la contemplación. El Dharma no es el problema es nuestro estilo de vida desequilibrado. Tenemos que regular nuestro estilo de vida, tenemos que despertarnos a una hora determinada, acostarnos a una hora determinada, comer en un momento determinado, determinados alimentos. Tenemos que empezar a generarnos un sadhana, una rutina de hábitos saludables que nos permita relajar, tranquilizar la mente.
Porque en la medida que estemos más equilibrados, que estemos en sattva guna, en la medida que estemos más influenciados e impactados por la modalidad de la bondad, va a ser más fácil entender cuál es nuestro deber, cuál es nuestro dharma, y poder ejecutar esas obligaciones, esas responsabilidades correctamente. El problema nunca es Dios, el problema somos nosotros. Los principios espirituales no son un problema, el problema es el caos de mi vida material. Lo que tengo que hacer es inteligentemente regular, inteligentemente acomodar mi vida material. ¿Para qué? Para que sea de provecho a mi realidad espiritual. No tengo que abandonar mis deberes y obligaciones materiales. Si tengo familia, me tengo que hacer cargo de mi familia. Si estoy estudiando, tengo que concluir con mis estudios. Si tengo responsabilidades o cuestiones con lo económico, tengo que cumplir a la perfección todas esas responsabilidades económicas. Tengo que cumplir perfectamente bien todos mis deberes materiales. Pero al mismo tiempo, como trascendentalistas, como devotos y espiritualistas, tenemos que también priorizar nuestros deberes espirituales. Tenemos que prestar servicio a la suprema personalidad de Dios y a sus devotos. Y si no me alcanzan las horas del día, entonces tengo que rever mi organigrama y fijarme bien qué estoy priorizando y qué no estoy priorizando. Tengo que regular mi vida de modo tal de que mi espiritualidad no se perjudique, no sea la que sufra. ¿Sí? Los devotos tienen la tendencia a dejar para lo último la vida espiritual. Y tenemos que encontrarle la vuelta al mundo material para que lo último del día no sea mi vida espiritual. Que podamos tener algún tipo de equilibrio, como dice Krishna en el Bhagavad Gita. Desempeña tu deber de un modo equilibrado, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. No solamente tenemos que equilibrarnos, sino que en el equilibrio voy a poder hacer yoga. Voy a poder conectar con estados superiores de conciencia. Entonces, un consejo da Krishna: tenemos que cumplir nuestros deberes de un modo equilibrado, y cuando cumplamos nuestro deber de un modo equilibrado, vamos a estar en yoga, vamos a estar en contacto con la suprema personalidad de Dios. Muy interesante, muy profundo lo que plantea este verso el día de hoy. Vamos al significado de Srila Prabhupada. Son 2 párrafos, es un comentario muy breve, vamos a desmenuzarlo un poquito. Comienza Prabhupada diciendo: Krishna le dice a Arjuna que debe actuar en el plano del yoga. ¿Y qué es ese yoga? Yoga significa concentrar la mente en el Supremo mediante el control de los sentidos, los cuales están siempre perturbados. Bueno, como dijimos, hay muchas definiciones de yoga a lo largo del Bhagavad Gita. Tanto Krishna como Prabhupada definen el yoga de muchas formas distintas. Acá Prabhupada está definiendo yoga como concentrar la mente en el Supremo mediante el control de los sentidos. Un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Poder darle un contexto, un parámetro a toda mi vorágine material. ¿Para qué? Para poder conectar mi mente con lo que es realmente importante, que es Dios. Entonces, aquí estamos con una definición de yoga interesante de parte de Prabhupada: concentrar la mente en el Supremo mediante el control de los sentidos. ¿Y quién es el Supremo? El Supremo es el Señor. Y como él mismo le está diciendo a Arjuna que pelee, Arjuna no tiene nada que ver con los resultados de la pelea. La ganancia o la victoria son asuntos de Krishna. A Arjuna simplemente se le aconseja que actúe según los dictados de Krishna. Acá hay otra cosa interesante en este verso: la idea de que tenemos que seguir los mandatos de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos un deber, un dharma, una obligación de seguir reglas y regulaciones. Cualquier regla y cualquier regulación, en el mundo material hay muchas reglas y regulaciones. Por ejemplo, tenemos que detenernos cuando está el semáforo en rojo, tenemos que avanzar cuando está el semáforo en verde. Eso es una regla y una regulación del mundo material. ¿Es importante, es beneficioso seguir esa regla y esa regulación? Por supuesto que sí. Pero también hay mandatos, hay reglas y regulaciones que no son del mundo material, que son del plano espiritual. Estas reglas y regulaciones espirituales están explicadas
pormenorizadamente en las Escrituras. Por eso la importancia de la Biblia, del Corán, del Bhagavad Gita. Estos son los manuales de uso de la vida humana. En estos textos sagrados, en estas escrituras con E mayúscula, es que Dios está presentando sus mandatos, sus reglas y regulaciones. Y nosotros como seres humanos tenemos el deber, el dharma, la obligación de seguir esas reglas y regulaciones. Porque al igual que con el semáforo, si no cumplimos con los preceptos espirituales, también va a haber caos y sufrimiento en nuestras vidas. Del mismo modo que si cruzo cuando está en rojo, puedo generar caos y sufrimiento. Similarmente, si no cumplo con la palabra de Dios, con el mandato de Dios, con la ley de Dios, también puedo generar caos y sufrimiento. Entonces es muy, muy importante, como parte del dharma, de nuestro deber, seguir los mandatos o los dictados de Krishna. Seguir los dictados de Krishna es el verdadero yoga, y eso se practica en el proceso denominado conciencia de Krishna. Únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna puede uno renunciar al sentido de propiedad. Uno tiene que convertirse en el sirviente de Krishna o en el sirviente de Krishna. Esta es la forma más sencilla para generar humildad. Dasa anudasa. Me pongo al servicio del sirviente de Dios. ¿Sí? Esto ayuda con el orgullo, ayuda con la vanidad, ayuda a generar humildad, tolerancia, paciencia. Es una tecnología espiritual muy, muy efectiva para depurar toda la maleza psicoemocional que tengo de creerme el centro del universo, creerme el propietario de todo. Simplemente tengo que servir, seva. Tengo que ponerme al servicio de Dios y de su creación. Dasa anudasa. Soy un sirviente de Dios y sirviente de los sirvientes de Dios. Una tecnología espiritual muy, muy poderosa para entender cuál es mi verdadero lugar en el mundo. Prabhupada termina el primer párrafo diciendo: esa es la manera correcta de desempeñar el deber con conciencia de Krishna, que es lo único que puede ayudarlo a uno a actuar en el plano del yoga. Arjuna es un kshatriya y como tal forma parte de la institución Varna Ashram Dharma. Como dijimos antes, Arjuna es un guerrero, entonces él forma parte de un sector de la población que en la cultura védica antigua se denomina kshatriya. La cultura védica antigua tiene un sistema social conocido como Varna Ashram, ¿sí? Varna Ashram Dharma. Es un sistema social dividido en 4 trabajos o ocupaciones y 4 etapas en la vida. Las ocupaciones son Shudra, trabajador manual; Vaishya, comerciante; Kshatriya, líder, administrador; y Brahmana, religioso, educador. Esas son básicamente las 4 grandes categorías de ocupaciones que existen en la sociedad humana. Algunas personas están en el mundo de la enseñanza, aprendizaje, de la religiosidad, de la docencia, son los brahmanas. Algunas personas están en la cuestión del liderazgo, la administración social, ¿sí? Son líderes de la población, esos son kshatriyas. Algunas personas están en el mundo financiero, se ocupan de la economía, de la sociedad, son los vaishyas. Y después hay un gran grupo de población que son trabajadores, son empleados, son técnicos, conocen algún oficio y están al servicio de la sociedad a través de sus saberes, shudras, ¿sí? Entonces 4 varnas y 4 ashrams, 4 momentos en la vida de una persona. Brahmacharya, la parte estudiantil de una persona, donde por lo general no hay práctica sexual, ¿sí? El niño se dedica a estudiar y su foco es justamente su educación, Brahmacharya. Después viene la etapa de vida de casado, Grihasta, el hombre y la mujer se casan, forman familia, tienen su casa, empiezan a trabajar, interactúan con la sociedad, Grihasta. Después viene una especie de retiro o jubilación, que es Vanaprastha, ¿sí? Ese matrimonio, ya los hijos son grandes, ya se jubilaron, concluyeron con sus trabajos, ahora pueden retirarse, se llama Vanaprastha, ese momento de la vida de una persona. Y en Oriente, en Asia en general, hay una última etapa de la vida que en Occidente prácticamente no existe, no se practica, casi nadie
ingresa en este último orden de la vida, occidentalmente hablando. Y es sannyas, que es la etapa de renuncia, donde la persona renuncia por completo a cualquiera de sus deberes materiales y se dedica exclusivamente a cumplir con sus deberes espirituales. Sannyas. Aquellos que no entiendan este último concepto, bueno, si alguna vez han visto a un monje de túnica naranja o túnica roja o túnica azafrán, bueno, por lo general estas personas que visten de este modo es porque están en la etapa de vida de renuncia, sannyas, ¿sí? Y ese color, el color rojo, es un color que en toda Asia, en todo Oriente, simboliza la renuncia, sannyas. Entonces son personas que ya han decidido dedicar exclusivamente su vida al desarrollo de la espiritualidad. Entonces, 4 varnas, 4 trabajos, 4 ashrams. Y la interconectividad entre los trabajos y los momentos de la vida de una persona generan el tejido social del sistema social védico, la sociología védica, varna, ashram, dharma. Dentro de ese sistema, como decíamos al comienzo, Arjuna es un kshatriya, es un líder social, él es un guerrero, pertenece a la nobleza, a la aristocracia, él es un príncipe, él es alguien que administra, ¿sí? La gente lo admira, lo sigue, él es un líder social. Y de eso está hablando Prabhupada en esta parte del significado. Arjuna es un kshatriya y como tal forma parte de la institución Varna Ashram Dharma. En el Vishnu Purana se dice que toda la meta del Varna Ashram Dharma es satisfacer a Vishnu. Nadie debe satisfacerse a sí mismo, como es la regla en el mundo material, sino que uno debe satisfacer a Krishna. Así que, a menos que uno satisfaga a Krishna, no puede observar debidamente los principios del Varna Ashram Dharma. Indirectamente, a Arjuna se le aconsejó que actuara tal como Krishna le había indicado. Un poquito antes les había dicho de que cualquier contravención a los mandatos de Dios iba a generar caos y sufrimiento. Bueno, de esto está hablando Prabhupada en esta parte del significado. ¿Por qué? Porque Arjuna él quiere renunciar a su deber de guerrero y esa renuncia no va a traer paz y prosperidad al reino, sino que va a traer caos y sufrimiento. Arjuna está intentando ir en contra de los dictados de Dios, en contra de los mandatos de Krishna. Y Krishna le está diciendo, tened cuidado, que por ir en contra de los mandatos de los Vedas, vas a generar caos y sufrimiento. Y eso también pasa en nuestras vidas. Nuestras vidas deberían estar gobernadas por un norte ético y moral, ¿sí? No por cuestiones de la acumulación de la materia, de los bienes, del dinero, del prestigio, de la distinción. Nuestro norte, nuestra meta, no debería ser el de satisfacer nuestro cuerpo, nuestra mente, sino la de satisfacer a Dios. Y se satisface a Dios mediante un dictado ético y moral, viviendo de acuerdo al Dharma, al deber, por cumplir con mis obligaciones, sin esperar nada a cambio, es que estoy viviendo de acuerdo a los mandatos de Dios perfectamente. Pero en el momento en que yo quiero algo a cambio, yo ya no estoy en el yoga de un modo equilibrado, sino que estoy en el querer sacarle provecho a alguna situación. Eso es satisfacción separada de Krishna, ¿sí? Estoy intentando ser feliz separadamente de Dios. Y eso solo va a generar caos y sufrimiento. Lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro deber a la perfección, de un modo equilibrado, para la satisfacción del Señor, y eso va a dar paz y prosperidad. Entonces eso es un poco de lo que habló este verso el día de hoy, el 248 del Bhagavad Gita. Desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga, un verso muy lindo del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Me voy a despedir, no sé si hay algún comentario en el chat. Tengo a Unmada de Vidasi, Hare Krishna, mis reverencias. A Georgina también, Hare Krishna del otro lado. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Veo que no hay ninguna pregunta, no hay ningún comentario, ningún aporte, así que entiendo
que todo se comprendió más o menos bien, espero que así sea. Cualquier cosa también pueden ir escribiendo y vamos a ir chequeando en los próximos días. Si hubiera alguna consulta, la podemos responder de forma escrita. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado y los que van a estar del otro lado en los próximos días. Gracias a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires, en particular, como siempre, muchísimas gracias Chitrak Prabhu. Nos vamos despidiendo y será hasta el próximo encuentro en este grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Hare Krishna, Haribol.